De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de informes y noticias que nos cuentan una historia. La historia de una batalla con múltiples frentes en el fútbol latinoamericano. Una batalla, sí. En la cancha, en los despachos y también en las gradas. Exacto. Es una batalla por la gloria del mundial, una por el poder y el dinero, y otra quizás por el alma misma del deporte. Y lo más interesante es cómo todas estas luchas están conectadas, ¿no? Nada ocurre en un vacío. Totalmente. La victoria de un equipo chico se conecta con los presupuestos millonarios de los gigantes, y esos presupuestos, a su vez, con la estabilidad o el caos de las federaciones. Es un ecosistema. Y ahora mismo ese ecosistema está, en plena ebullición. Así es. Así que vamos a desglosar esto. Perfecto. Y creo que no hay mejor lugar para empezar que las eliminatorias para el Mundial de 2026. La gran noticia, claro, fue la clasificación de Argentina. Sí, y no de cualquier manera. Para nada. Sellaron el pase con una victoria de esas que se recuerdan por años. En Brasil, contra el eterno rival. Un golpe de autoridad. Un golpe simbólico, pero también muy efectivo. Asegurar la clasificación así, siendo campeón del mundo y en casa de tu rival, envía un mensaje muy potente. Claro. Y para Brasil, ¿qué significa esto? Bueno, la derrota duele, obvio, y enciende algunas alarmas. Pero tampoco es un escenario apocalíptico. El formato les da margen. Exacto. La opción del repechaje sigue ahí, no es de vida o muerte todavía. Lo que sí hace esta derrota es forzarlos a una introspección bastante profunda. Y quizás la necesitaban. Sí, quizás. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión increíble. ¿Ah, sí? Mientras todos hablábamos de ese clásico, pasó algo que yo sinceramente no lo podía creer. Estaba viendo los resultados en el teléfono y pensé que la aplicación se había roto. El famoso batacazo. Bolivia le ganó a Brasil. Una victoria que no solo es histórica para ellos, sino que les asegura un lugar en el repechaje. ¿Cómo se explica algo así? Lo fascinante aquí es que este tipo de resultados son la esencia pura de las eliminatorias sudamericanas. La mística. Sí, son el recordatorio de que la lógica y los presupuestos no siempre ganan los partidos. Desde lo táctico, es la victoria de la estrategia, de la disciplina, del saber sufrir, y desde lo anímico, Es la prueba de que la camiseta y el orgullo pueden nivelar las cosas. y la altura. No nos olvidemos de la altura. Un estadio unido, el orgullo, todo eso puede nivelar casi cualquier diferencia de talento individual. Entiendo el romanticismo y es emocionante, sin duda. Pero déjame jugar un poco al abogado del diablo. Adelante. ¿Este tipo de batacazos no podrían ser también un síntoma de que los gigantes ya no son tan gigantes? ¿No habla más de una baja de nivel de Brasil que de una hazaña puramente heroica? Es una pregunta muy válida, y creo que la respuesta está en el medio. A ver. Por un lado, sí, es innegable que Brasil atraviesa un periodo de transición, de dudas, pero por otro, subestimar la competitividad de un equipo como Bolivia en su casa es un error clásico. Cierto. Lo que estos resultados demuestran no es tanto una caída general del nivel, sino una reducción de la brecha en partidos únicos, ¿entiendes? La preparación, la táctica, la tecnología, todo eso permite que equipos teóricamente inferiores puedan competir por 90 minutos. O sea, sigue siendo una hazaña, pero una hazaña más posible hoy que antes. Exactamente. Una brecha que se acorta en la cancha, pero que parece hacerse cada vez más grande en el mundo de los clubes. Y con esto cambiamos de frente. De las selecciones a las finanzas. Sí, porque lo que está pasando con los clubes brasileños, específicamente Flamengo y Palmeiras, es una transformación total del mapa de poder continental. Ya no son solo equipos fuertes. No, son superpotencias, el término es exacto. Y es que la dimensión de esto es enorme. Para entenderlo hay que ir más allá de los resultados. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo no es solo una brecha económica, es el nacimiento de una especie de superliga de facto dentro de la Copa Libertadores. Una superliga de facto. Me gusta ese término. Y cuando hablamos de la parte económica, los números son brutales. Los informes mencionan presupuestos de más de $200 millones. 200 millones. Es una locura.
Esa cifra triplica o cuadruplica los presupuestos de campeones de ligas como la argentina o la colombiana. Eso ya no es competir, es otra cosa. Es jugar a un deporte diferente. Y eso fuerza un cambio de paradigma para todos los demás. O los equipos históricos de otros países se adaptan, buscan inversión, se profesionalizan a un nivel extremo. O se resignan a ser competidores secundarios. Exacto. Aspirando a dar una sorpresa de vez en cuando. La era del romanticismo continental, donde un equipo modesto podía ganar la Libertadores con garra y mística, bueno, podría estar llegando a su fin. Pero espera, ¿no hay un lado positivo en esto? ¿No es bueno para la región tener al menos 2 clubes que puedan competir a nivel mundial, que puedan enfrentarse a los gigantes europeos en un mundial de clubes? Es una espada de doble filo. ¿Por qué? Amenaza con hacer de la Copa Libertadores un torneo predecible, dominado por 2 o 3 equipos. Le quitaría la emoción, claro. Claro, y además genera una fuga de talento interna. Los mejores jugadores de Colombia, Uruguay o Ecuador ya no solo miran a Europa. Su primer gran salto puede ser a Flamengo o Palmeiras. Debilitando aún más a sus ligas locales. Y esto sin contar los que siguen dando el salto a Europa, como el caso de Lucas Perry. La región sigue siendo una fábrica de talento. Una fábrica inagotable, sí, pero el modelo está cambiando. Antes la ruta era clara: brillar en tu club y saltar a Europa. Ahora hay una parada intermedia, muy lucrativa y competitiva, en Brasil. Y esa parada está siendo desafiada por otro polo de poder que ha surgido con una fuerza inesperada. Uno con nombre y apellido. Lionel Messi. Su llegada al Inter Miami sigue generando una onda expansiva que lo toca todo. Ya no es solo un jugador en una liga. No, es un fenómeno que está cambiando el centro de gravedad del fútbol en las Américas. El efecto Messi va mucho más allá de los goles o las camisetas vendidas. Es una reconfiguración geopolítica del fútbol continental. Esa es la palabra exacta. Su llegada no solo eleva el perfil de la MLS, sino que la convierte en un actor principal en el escenario panamericano. Y esa reconfiguración es tangible. ¿A qué te refieres con tangible? Dame ejemplos concretos. Bueno, por ejemplo, los derechos de transmisión. Hoy, en varios países de Sudamérica, es más fácil y a veces más atractivo para las cadenas de televisión promocionar un paquete de partidos de la MLS que de algunas ligas locales. Eso era impensable hace 2 años. Impensable. Y otro ejemplo, la percepción de los jugadores jóvenes. Un talento de 19 años ahora puede ver al Inter Miami no como un retiro, sino como una vitrina global más atractiva que, no sé, un club de mitad de tabla en Portugal. Jugar al lado de Messi te pone en el mapa mundial. De una forma que pocos clubes puedan ofrecer. Es un cambio de mentalidad brutal. El sueño americano, pero en el fútbol. Y eso sin duda influye en patrocinadores, en otros jugadores. Está moviendo todas las piezas del tablero. Mueve las piezas y crea un nuevo tablero. La histórica dicotomía entre Europa y Sudamérica ahora tiene un tercer vértice muy potente en Norteamérica. Pero claro, toda esta gloria, este poder económico, el brillo de las superestrellas, a veces esconde una realidad mucho más oscura, ¿no? Sí, y es imposible hacer un análisis honesto sin tocar esos temas que nos duelen a todos. Temas como la violencia. Exacto, el fútbol es un reflejo de la sociedad con lo bueno y con lo malo, y la violencia en los estadios es, lamentablemente, una sombra persistente, endémica. Y el reciente caso de los enfrentamientos entre hinchas chilenos y argentinos es solo el último capítulo de una historia muy triste. Y los informes son escalofriantes. Es que ya no hablamos solo de peleas o de navajas, se mencionan armas de fuego. Eso escala el problema a un nivel de crimen organizado que el fútbol por sí solo parece incapaz de manejar. Es que el fútbol no puede manejarlo solo. La respuesta institucional como la investigación de la Conmebol y las posibles sanciones es necesaria, pero es solo una parte de la solución. ¿Plantea una pregunta más profunda? Sí. Esto plantea una pregunta importante. ¿Son suficientes las sanciones a los clubes? Esto necesita políticas de Estado, educación, un trabajo conjunto que va mucho más allá de cerrar un estadio por 3 fechas. Claro. Y de la violencia en las gradas, que es el reflejo más crudo, pasamos a los problemas en los despachos. A la gobernanza. Que es quizá la raíz de muchos de estos males. El caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol es un ejemplo perfecto. Yamir Bukele asume el control,
pero no por un proceso democrático interno, sino tras una intervención directa de la FIFA. Y este tipo de eventos, que vemos con cierta frecuencia en la región, son muy reveladores. Cuando hablamos de gobernanza, que suena muy abstracto, nos referimos a algo simple. ¿Quién toma las decisiones y cómo se gasta el dinero? Si eso no es transparente, si no es profesional, Es como construir una casa sin cimientos. Tarde o temprano, todo se viene abajo. es una gran analogía. Porque una federación inestable no puede ejecutar un plan a largo plazo. ¿Cómo desarrollas el fútbol juvenil si los que mandan están más preocupados por sus intereses políticos que por el deporte? Imposible. Afecta absolutamente todo, desde el niño que no tiene una cancha decente para empezar a jugar hasta el rendimiento de la selección mayor. Lo de El Salvador es esa tensión constante entre la política local y organismos como la FIFA. Una batalla por el control que deja el fútbol como principal víctima. Lamentablemente sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de esta gran batalla, el retrato que emerge está lleno de luces y sombras muy marcadas. Muchísimo. Vimos la pasión de las eliminatorias, la hazaña de Bolivia, el poderío de Argentina, y al mismo tiempo, esa concentración de poder económico en Brasil que amenaza con romper el equilibrio. Y junto a ese brillo, persisten esas sombras profundas. La violencia que aleja a las familias de los estadios y una gobernanza frágil que frena el desarrollo. Es la dualidad que define a nuestro fútbol. Un talento y una pasión inagotables que luchan constantemente contra unas estructuras que no siempre están a la altura. Una lucha constante por alcanzar su verdadero potencial. Y aquí me gustaría dejar una reflexión final, algo para que la audiencia se quede pensando. A ver, Al observar esta brecha económica cada vez mayor entre clubes como Flamengo o Palmeiras y el resto del continente, y al ver los continuos problemas de gobernanza y violencia que analizamos, ¿sí? la pregunta de fondo, la que de verdad importa, es si el fútbol latinoamericano como un todo puede construir un ecosistema que sea sostenible y sobre todo seguro para sus jugadores y sus aficionados. Porque esa es la verdadera final. Esa, y no otra, es la verdadera final que se está jugando en este momento.